Vamos a seguir con el panel, escuchando ahora al doctor Ricardo Muñoz, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional. El doctor va a disertar acerca de las decisiones administrativas automatizadas. Doctor Muñoz, lo escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche bien. En primer lugar, los agradecimientos de rigor al doctor Julio Contegrán por esta invitación, también a la doctora María José Rodríguez por la gentil participación para intervenir en esta actividad. En mi caso voy a volver un poco en relación a lo que ha planteado el doctor Bompadre en relación al uso de la inteligencia artificial. En el caso mío voy a hacer hincapié en respecto a una de las posibles implicancias en los procesos de modernización, transformación, innovación y uso de las tecnologías emergentes que se da en una de las disciplinas que es en el derecho administrativo. Si se quiere, vamos a tratar de establecer algunos confines, alguna relación que existe entre las tecnologías emergentes y una de las categorías o las instituciones jurídicas más importantes en el ámbito del derecho administrativo. Yo diría, no solamente pensando en la administración pública, sino en cada uno de los órganos que ejercen función administrativa, y también pensar que estas consideraciones son igualmente aplicables a cada uno de los órganos estatales que toman decisiones basándose en tecnologías. Por supuesto que esto genera bondades: el uso de las tecnologías emergentes, el uso de mecanismos tecnológicos, el uso de sistemas inteligentes y particularmente el uso de la inteligencia artificial genera toda una serie de beneficios que tienen que ver con el aumento de la productividad, el mejoramiento de la organización, profundizar los indicadores, reducir riesgos y también pensar en el mejoramiento del proceso de toma de decisiones. Pero a la par también tenemos un lado oscuro que implica riesgos. El uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública sin duda también genera riesgos, no solamente los tan conocidos sesgos, que de alguna manera es la nueva manera o forma de hablar de discriminación, pero en una versión tecnológica. Esto además posiciona a la administración pública como un ente pasible también de ser sujeto a demandas. El uso de tecnologías, pero también yo diría la administración pública recabando, clasificando, tratando datos personales, también se erige como un nuevo sujeto dañador. Hoy tenemos que hablar de que la entidad que mayor recaba datos personales, que los procesa y que por lo tanto es posible que genere daños, es la administración pública. Lo primero que hay que decir en estos temas es que aún sin norma jurídica que autorice expresamente la utilización de tecnologías en el ámbito de la administración pública, podemos decir de que existe una suerte de autorización, es decir, los regímenes jurídicos de procedimiento administrativo, al no distinguir la manera de que se expresa el acto administrativo, por lo tanto, entonces existiría igualmente la aplicación de todo el régimen o la teoría del acto administrativo. Rige en la materia lo que la doctrina ha venido a analizar de hace mucho tiempo cuando se hablaba sobre el derecho de Internet, lo vinculado al principio de equivalencia funcional, es decir, cuando tenemos una institución en su versión clásica, de la misma manera tenemos una versión de esa institución en el ámbito moderno. Y así es que se viene hablando sobre la contratación electrónica, así cuando se viene hablando sobre el acto administrativo electrónico y principalmente yo diría la vedette de la institución más importante en este tema, que son las decisiones administrativas automatizadas. Y también es importante en este tema destacar un principio que es importante, que los españoles en una normativa vinculado a los derechos digitales lo denominan el cumplimiento normativo
desde el diseño. Es decir, aun cuando se piense que existe una vacancia jurídica que no regula ni registra las posibilidades de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública, ya se tiene algún tipo de norma, como por ejemplo me refiero a la normativa de protección de datos personales. Es decir, aun cuando se piense de que existe una ausencia total en el ámbito de la regulación de estos aspectos, cuando ya tenemos una normativa de protección de datos personales, por lo tanto, debe ser aplicada esa normativa tanto por cualquier organización pública como cualquier organización privada. Si bien es verdad que esa norma debe ser actualizada, toda vez que es del año 2000, la 25326 que rige en la Argentina desde esa fecha y que en el derecho comparado ha dado muchos casos de actualización de esa normativa, también tenemos que pensar que es de cumplimiento obligatorio para toda institución pública o privada que trate u opere datos personales. En este sentido, cabe destacar también un principio que señala lo que es ilegal offline también es ilegal online. Lo que no se puede hacer en el mundo físico, material, tampoco se puede hacer en el mundo virtual. Esto de alguna manera es una pauta interpretativa que también, digamos, nos sirve mucho para interpretar, desentrañar e integrar normativa frente al todavía el vacío o si se quiere la falta de actualización del legislador en estas cuestiones. ¿Qué son las decisiones administrativas automatizadas? Algunos lo llaman las actuaciones administrativas automatizadas. En rigor de verdad, cabe destacar que no son nada distinto a lo que conocemos como el acto administrativo. Esto aplicable a cualquier institución pública o privada que ejerce función administrativa. Por ejemplo, cabe destacar como un antecedente importante la Ley 40 del 2015 de España, el régimen jurídico del sector público, ha dicho que las actuaciones administrativas automatizadas es cualquier acto realizado íntegramente a través de modos electrónicos sin que haya intervenido en forma directa el empleado público. Esto no quiere decir que no interviene el funcionario competente, lo que quiere decir que no interviene en forma directa, es decir, de alguna manera interviene en forma asincrónica. ¿Cómo interviene? Validando, convalidando un sistema, por ejemplo, una plataforma en la cual se toma una decisión, entrenando a esa plataforma, avalando y publicando el código fuente, que es decir, la programación por el cual se toma esa decisión. Por lo tanto, aun cuando estemos hablando de modernas instituciones, no nos salimos de la teoría general del acto administrativo. Por eso, por ejemplo, lo que se ha conocido en estas últimas horas, de que un intendente ha designado a un funcionario persona no humana, que es un sistema inteligente llamado Sara. Bueno, indudablemente esa manera de incorporar los sistemas inteligentes rompe con toda la normativa del derecho público y constitucional y también del derecho administrativo. Es decir, darle competencia a alguien que no la tiene y indudablemente quien tiene competencia son los órganos, los entes, la organización tal como nosotros lo conocemos. De tal manera que a los fines de incorporar las nuevas tecnologías, de ninguna manera se exceptúa el régimen constitucional y el régimen administrativo. ¿Cuál es la regulación jurídica? Es decir, si nos preguntamos, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable en materia de decisiones administrativas automatizadas? O si se quiere, ¿cuál es
el régimen jurídico que convalida de alguna manera el uso de mecanismos de automatización en el proceso de toma de decisiones. Indudablemente, para contestar esta pregunta, tenemos que transitar de normativas, obviamente del derecho comparado, que son normativas soft law, es decir, normativas de referencia, no de cumplimiento imperativo, transitando hacia un camino de norma imperativa jurídica tal como lo conocemos. E indudablemente esa es la regla. En el derecho comparado, principalmente en la Unión Europea, se ha transitado de un derecho blando de referencia a un derecho más duro, imperativo, por los riesgos que implican para la persona humana utilizar sistemas inteligentes, para los eventuales y potenciales perjuicios sobre los derechos fundamentales, sobre todo el derecho fundamental a la protección de datos personales y la autodeterminación informativa. Y en este sentido, destacar que la regulación jurídica aplicable es una regulación multinivel. Y esto es, de alguna manera, la gran novedad en materia de inteligencia artificial, porque el régimen en el ámbito de la administración pública y, si se quiere, en el ámbito de la actuación de los órganos estatales. ¿Por qué? Porque no viene de un solo nivel de gobierno, no viene de un solo orden, sino que es más complejo porque cada uno de los niveles de gobierno actúan. Ejemplo, no solamente el uso de la inteligencia artificial para el ámbito estatal va a venir de la competencia autónoma, que significa, por ejemplo, y la característica propia del derecho administrativo local, sino que también van a venir de entidades superiores. Por ejemplo, cuando queremos implementar inteligencia artificial en el ámbito provincial o en el ámbito municipal, también vamos a tener la normativa que dicte la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, que ha dictado una guía, directrices para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial transparente en el ámbito de organizaciones públicas o privadas. Es decir, no viene del mismo orden o nivel de gobierno, sino que la normativa es más compleja y viene de un montón de ámbitos o sectores. Ejemplo, varios niveles de gobierno y escalas regulatorias que nos sirven para estos aspectos. Lo primero, todo el aporte del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Menciono la Carta Iberoamericana de Innovación en la Administración Pública y la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en el ámbito de la administración pública y de la gestión pública, donde dan los parámetros fundamentales cuando la administración quiere hacerse de este tipo de tecnologías. Segundo nivel regulatorio, normas éticas, es decir, normas de referencia, y cada una de las organizaciones como la ONU, la UNESCO, han dictado normativas vinculadas a regulaciones de la inteligencia artificial a través de principios éticos. Esto, por ejemplo, las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable del año 2019 de la Unión Europea. Tercer nivel regulatorio, regular el uso de la inteligencia artificial a través del reconocimiento de los derechos digitales. Y esto ha sido muy importante, el despliegue que se ha dado también, por ejemplo, en España o en Portugal, con la Carta de los Derechos Digitales, donde se establecen normativas específicas respecto de los derechos de la ciudadanía frente a entidades públicas o privadas que van a utilizar técnicas de inteligencia artificial. Pero esto no solamente en el derecho comparado, sino que si repasamos las recientes constituciones del derecho público provincial en la Argentina, como por ejemplo principalmente la Constitución de Jujuy,
Algo también se menciona en la Constitución de La Rioja o la recientemente sancionada Constitución de Santa Fe establecen derechos digitales frente al uso de la inteligencia artificial. Cuarta, nivel regulatoria para el ámbito de la administración pública, que ya es una regulación sectorial, es decir, a través de instituciones propias del derecho administrativo. No solamente el régimen jurídico básico español, que es importante, el Código de Contratos Públicos de Italia, de marzo del año 2023, el Código de Relaciones entre el Público y la Administración de Francia y también Alemania ha dictado normativa al respecto, prohibiendo el uso de la inteligencia artificial para actividad reglada. Y finalmente, el quinto nivel regulatorio son normas imperativas. La Unión Europea, con entrada en vigencia en el año 2024, ha dictado el reglamento de inteligencia artificial, donde establece una normativa muy precisa y poco flexible en relación a el uso de la inteligencia artificial, a través de regulaciones muy específicas, como por ejemplo el principio de supervisión humana, el principio de explicabilidad, el principio de evaluación e impacto sobre riesgos que sean en materia de tratamientos de datos personales, entre otras cuestiones. Y finalmente, destacar que en la Argentina se ha dictado normativa al respecto. Ha sido muy importante las distintas guías y directrices que han dictado los tribunales superiores de justicia. Así por caso, citar el de San Juan, mencionar también el de La Cava, el de Jujuy, el de San Luis, donde se han establecido protocolos para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el ámbito de la magistratura. ¿Y por qué no pensar entonces, y con esto concluyo, la posibilidad del dictado de protocolos en el ámbito de la administración pública para que los servicios jurídicos permanentes eh, tengan regulaciones concretas respecto al uso ético y responsable de temas inteligentes, estableciendo concretas especificaciones en relación a que la decisión humana no se puede sustituir, no puede delegarse en una máquina el razonamiento humano y por lo tanto la decisión humana es impostergable. Esto en pos de una justicia cada vez más humanizada. Bueno, muchas gracias por la atención.